Nunca habría imaginado que una noche tan común cambiaría mi vida. Alejandro, mi esposo, había insistido en llevarme a la feria del pueblo. Era un evento que se celebraba cada verano, lleno de puestos, luces de colores, y el olor a algodón de azúcar llenaba el aire. No estaba emocionada con la idea, pero quería hacer un esfuerzo. Nuestro matrimonio, después de 5 años, se había vuelto predecible, apagado. Era como si estuviéramos atrapados en una rutina que nos asfixiaba, y quizás un poco de diversión nos vendría bien. Alejandro parecía feliz, como si hubiera logrado romper por un momento esa monotonía que nos envolvía. Caminaba entre los puestos con una sonrisa que no veía desde hacía tiempo, y aunque yo luchaba por sentirme igual de contenta, trataba de disfrutar del momento. A lo lejos, entre las luces y los gritos de niños y adultos, noté una atracción que nunca había visto antes: la Casa de los Monstruos. El letrero era siniestro, con imágenes de monstruos grotescos que parecían salir de las peores pesadillas de la infancia. Alejandro me miró con una sonrisa traviesa. ¿Entramos? Prometo que te protegeré. No estaba segura, pero al final acepté. Tal vez esa extraña aventura en la oscuridad encendería algo entre nosotros que sentía ya apagado. Entramos en la Casa de los Monstruos, y la oscuridad nos envolvió de inmediato. No era el típico lugar donde monstruos falsos salían de cada esquina con gritos grabados. No, aquí la atmósfera era completamente diferente, más inquietante, más real. Solo había sombras, susurros y una música de fondo que parecía provenir de una pesadilla. Apretaba la mano de Alejandro mientras avanzábamos en esa oscuridad opresiva. Era difícil ver incluso a pocos centímetros de distancia, y mi corazón comenzó a latir más rápido. De vez en cuando, un destello de luz revelaba figuras monstruosas que nos miraban con ojos vacíos. Me reía nerviosamente, buscando consuelo en la presencia de Alejandro a mi lado. Pero algo no estaba bien. En un momento, tropecé. El suelo de repente parecía irregular, y perdí el agarre de su mano. ¿Alejandro? Llamé, pero no hubo respuesta. Las voces y los sonidos de la Casa de los Monstruos parecían amortiguados, como si hubiera sido separada del resto del mundo. Miré a mi alrededor, pero todo estaba completamente oscuro. El pánico comenzó a crecer dentro de mí. Avanzaba lentamente, estirando la mano, tratando de encontrar a Alejandro. ¡Alejandro!, grité de nuevo, pero solo hubo silencio. Mientras deambulaba por la oscuridad, buscando desesperadamente a mi marido, sentí una mano agarrarme del brazo. Me giré bruscamente con el corazón en la garganta, pero la oscuridad no me permitía ver quién era. «¿Alejandro?», susurré, intentando controlar mi voz temblorosa. El agarre era fuerte, seguro, y me tranquilicé un poco. Era él, tenía que ser él. La mano me tiró ligeramente, guiándome por lo que parecía una curva estrecha del recorrido. Me dejé llevar, contenta de haber encontrado a mi marido. Sin embargo, había algo extraño en la forma en que me sujetaba, como si hubiera una urgencia que no le pertenecía. Pero tal vez solo era la atmósfera del lugar haciéndome imaginar cosas. Necesitábamos salir de ahí cuanto antes. En algún momento nos detuvimos en una parte de la casa que parecía aún más oscura, más aislada. Me giré hacia él, tratando de vislumbrar su rostro, pero la oscuridad era impenetrable. Sentí su respiración, cálida y cercana, y luego, sin previo aviso, sus labios encontraron los míos. El beso me tomó por sorpresa. No era como los otros besos que Alejandro y yo nos dábamos, reducidos ya a simples gestos de rutina. No, este era diferente, apasionado, intenso, lleno de deseo. Mi cuerpo reaccionó de inmediato, y sin darme cuenta, lo correspondí con la misma intensidad. Su mano bajó por mi espalda, acercándome más a él. Me sentía completamente perdida en ese momento, en esa oscuridad que parecía ocultar todas las inhibiciones. Mi corazón latía con fuerza, mi respiración se volvía más agitada, y por unos segundos me dejé llevar por completo, olvidando todo lo demás. «Alejandro»,
murmuré entre beso y beso, como buscando una confirmación, pero no hubo respuesta, solo una respiración pesada y manos que exploraban mi cuerpo con una familiaridad que no reconocía. Era Alejandro, tenía que ser él. En esa oscuridad total no podía ser nadie más. El momento parecía eterno, pero duró solo unos minutos. Al final, el sonido de una salida cercana me devolvió a la realidad. Me aparté ligeramente, tratando de recuperar el aliento y orientarme. Pero entonces sucedió algo que me heló la sangre. Un rayo de luz repentino, tal vez parte de la atracción misma, iluminó por un breve instante la figura frente a mí. El rostro que vi no era el de Alejandro. Me quedé paralizada. No era mi marido. Era un hombre que nunca había visto antes. Sus ojos oscuros y penetrantes me miraban con una mezcla de sorpresa y complicidad. Di un paso atrás, el corazón latiendo con fuerza en mi pecho, incapaz de decir una palabra. «¿Quién eres?», murmuré, mi voz rota por la incredulidad. Pero él no respondió. Con una sonrisa maliciosa en los labios, se dio la vuelta y desapareció de nuevo en la oscuridad. Mi cuerpo estaba paralizado por el shock. ¿Cómo había pasado? ¿Cómo había confundido a ese hombre con Alejandro? La oscuridad, la confusión. Pero todo aquello no importaba ahora. Había cometido un error terrible. Me quedé de pie unos segundos más, intentando procesar lo que había ocurrido, mientras la casa de los monstruos seguía sonando a mi alrededor con sus ruidos aterradores y figuras espeluznantes. Con las piernas temblorosas, me giré y corrí hacia la salida. Necesitaba encontrar a Alejandro, necesitaba salir de allí, lejos de ese extraño que, de alguna manera, había logrado engañarme. Al salir a la luz del parque, todo parecía más brillante, más ruidoso. El contraste con la oscuridad de la atracción era abrumador. Busqué desesperadamente a Alejandro, y lo vi, sentado en una banca cerca de un puesto de algodón de azúcar, mirando distraídamente su teléfono. Estaba allí, completamente ajeno a lo que había ocurrido en la casa de los monstruos. Mi corazón latía a 1000 por hora mientras me acercaba a él, intentando mantener la compostura. ¿Debía contarle lo que había pasado? ¿Cómo explicaría semejante error? Me senté al lado de Alejandro en silencio, incapaz de mirarlo a los ojos. Él levantó la mirada y me sonrió como si nada hubiera ocurrido. ¿Te divertiste?, me preguntó con su habitual amabilidad. Forcé una sonrisa, sintiendo el peso del secreto en mi pecho. Sí, estuvo interesante, murmuré, tratando de sonar casual. Dentro de mí una tormenta de emociones se desataba. Sabía que debería decirle lo que había pasado, pero las palabras no salían. ¿Cómo podía explicarlo? La confusión, la oscuridad, el beso, todo parecía tan surrealista y, sin embargo, había sido demasiado real. Decidí que no podía contarle nada. No quería destruir lo que teníamos por un momento de confusión. Me convencí de que era mejor olvidar lo sucedido, borrar esa noche de mi mente y seguir adelante como si nada hubiera pasado. Pero en mi interior, algo había cambiado. Los días siguientes fueron una tortura. Cada vez que Alejandro me tocaba o me besaba, el recuerdo de ese extraño en la casa de los monstruos volvía a mi mente y el peso de la culpa se hacía más insoportable. Lo amaba, pero ahora había una barrera invisible entre nosotros, creada por ese error que no podía confesar. Traté de sumergirme en nuestras rutinas diarias, pero nada lograba distraerme de lo que había ocurrido. Por las noches, cuando me acostaba junto a Alejandro, mis pensamientos volvían a la oscuridad de esa atracción, al beso con el extraño, y una parte de mí no podía evitar preguntarse, ¿quién era ese hombre? ¿Y por qué su toque había despertado algo en mí que no sentía desde hacía tiempo? Cada vez que Alejandro me miraba,
me sentía atrapada. La culpa me estaba consumiendo lentamente, pero no podía permitir que él lo supiera. Debía mantener ese secreto, aunque me estuviera destruyendo por dentro. Una tarde, mientras caminaba por el mercado, algo me detuvo en seco. Estaba mirando una tienda de ropa cuando, al otro lado de la calle, lo vi. El hombre de la Casa de los Monstruos. Estaba allí, comprando en un puesto de frutas, como si nada hubiera pasado. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. ¿Qué debía hacer? No podía acercarme, no podía enfrentarme a él. Pero una parte de mí, la misma que había sentido esa atracción inexplicable en la oscuridad, quería respuestas. Lo observé desde la distancia, notando detalles que no había podido ver en la oscuridad de la atracción. Su cabello oscuro, su postura confiada. Era como si el destino lo hubiera puesto de nuevo en mi camino. Pero, ¿por qué? Me alejé rápidamente, sintiendo que la situación se estaba volviendo cada vez más complicada. No podía permitir que ese hombre volviera a interferir en mi vida, pero parecía que el destino tenía otros planes. Esa noche, mientras cenábamos, no pude evitar mirar a Alejandro, preguntándome si alguna vez podría contarle la verdad. Cada vez que pensaba en lo que había pasado en la Casa de los Monstruos, me sentía más atrapada en mi propio engaño. ¿Cómo podía seguir viviendo con esa culpa? Tenía dos opciones: confesarle a Alejandro lo que había pasado o dejar que ese secreto me consumiera por completo. Pero sabía que, de cualquier manera, nada volvería a ser igual entre nosotros. Me di cuenta de que la atracción por el desconocido no era lo que realmente me estaba perturbando. Era lo que simbolizaba, un reflejo de los problemas más profundos en mi matrimonio, de las cosas que habíamos dejado sin resolver durante años. Ese beso en la oscuridad había sido solo el síntoma de algo mucho más grande. Esa noche, mientras me acostaba junto a Alejandro, tomé una decisión. No podía seguir viviendo con este secreto. Tendría que enfrentarlo, no solo por el error que había cometido, sino por lo que significaba para nuestro futuro. Al día siguiente hablaría con él, porque, al final, no importaba lo que hubiera pasado en la oscuridad. Lo que importaba era la verdad que ahora tenía que salir a la luz. La historia ya terminó, pero si quieres escuchar otras historias de secretos y mentiras, haz clic en uno de los videos que ves en la pantalla y recuerda suscribirte al canal para recibir nuevas historias todos los días.